soy don John Flynn, el rector de este colegio de San Albano, querido hermano mayor, hermanos y hermanas, amigos, amigas, muy bienvenidos, estáis muy bienvenidos todos. Gracias por habernos honrado por su presencia esta noche. Y como rector, yo estoy, como digo siempre, soy muy consciente de la necesidad de reconocer que nosotros, ingleses y galeses, también somos huéspedes en España y en esta ciudad de Valladolid. Y yo personalmente no subestimo la generosidad de nuestros conciudadanos de Valladolid. Y por eso seguimos abriendo nuestras puertas para cualquier ocasión posible, como la de esta noche. Estamos para que sepáis, muy afortunados este año que somos una comunidad no solo inglés y gales, sino también sueca, noruega, canadiense y irlandesa. Este año hay 21 seminaristas y estamos esperando, de hecho, que si Dios quiere, van a venir aún más seminaristas en el curso que viene. Entonces hay razón para la existencia de este colegio tras casi 500 años de su existencia. Eventos como el de esta tarde representan la continuidad de las tradiciones que, a pesar del hecho que nuestra comunidad sea transitoria, las conexiones entre el colegio de San Albano y nuestros amigos se queden. Yo no quiero acaparar la atención, pero con el permiso de la cofradía deseamos conmemorar esta noche con nuestro propio acto que va a tomar lugar dentro del acto más importante, que es el dar el premio. Es un gran honor para nosotros poder otorgar la medalla de Nuestra Señora Bonrata al hermano mayor Daniel, para celebrar la larga amistad y el vínculo entre nuestro colegio y la Real Cofradía Penitencial de la Preciosísima Sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y con su permiso, entonces, un poquito más adelante, durante el acto, te invitamos a recibir la medalla. De todas formas, en nombre de toda la comunidad aquí, os agradezco la presencia y que todos podamos pasar una buena velada juntos. Gracias. Querida Madre Virgen Vulnerata, reverendísimo señor rector, sacerdotes, seminaristas, queridos concejales, concejalas del equipo de gobierno, del equipo también de la oposición, hermano mayor de la cofradía organizadora de este acto, querido también presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid, antiguos premiados, miembros de las distintas cofradías y hermandades de nuestra ciudad. Déjame también que mande un saludo muy afectuoso a los espectadores de Sangre y Caridad, que es el canal de televisión de nuestra cofradía, y por supuesto mi recuerdo y mi respeto a nuestra Madre, la Virgen de la Caridad, que seguro que también nos está viendo a través de la televisión desde allí, desde nuestra iglesia de Santa María de la Luz. Bienvenidos todos, hermanos y hermanas, a esta cita ineludible en el calendario previo a las celebraciones de la Semana Santa, que es la entrega del premio Lázaro Buñuel a la iniciativa cofrade. El próximo domingo, a estas horas, la ciudad será ya un no parar de procesiones. Valladolid estará cumpliendo entonces con su tercer día de pasión, en medio de esa ilusión y de ese subidón de adrenalina que creo que a todos los presentes nos embarga en estas fechas. Llegamos este año a la 21ª edición del premio, que en esta andadura
ha cambiado, como saben, de formatos. Ya en las últimas ediciones, las bases recogen que la elección del galardonado se determina en una reunión que mantienen los miembros de la Junta de Gobierno de la cofradía junto con los miembros de la sección de honor aproximadamente 30 días antes de la fecha seleccionada para esta gala de entrega. Todos los presentes pueden proponer cuantos candidatos deseen, aportan una pequeña explicación sobre lo realizado por una persona o institución, atendiendo a los proyectos cofrades del fomento del mundo de las hermandades vallisoletanas o de la Semana Santa. 7 días después, la Junta de Gobierno lleva a cabo la votación final. En caso de ocurrir un empate, el voto del hermano mayor es el voto de calidad para desempatar. Enseguida les vamos a presentar al premiado de este año 2026, cuya designación ya fue comunicada de manera oficial en su momento. Antes, como venimos haciendo a lo largo de estos 21 años, la música va a aderezar esta tarde que cae, claro está, en lo que el calendario cristiano denomina el Domingo de Lázaro. Nos acompaña, como también es tradicional en fechas precedentes, en ediciones precedentes, Bitenors, que es un grupo vocal masculino nacido en Valladolid en el año 2014. Está formado por cantantes procedentes de diversos coros de la ciudad que se unieron para profundizar en el campo del canto coral de cámara, buscando la calidad y el rigor en sus interpretaciones. Su repertorio comprende desde piezas contemporáneas a las más clásicas, apostando especialmente por la música de nuestros compositores nacionales, que siempre tienen un lugar destacado en su catálogo. Su directora, he dicho que es un coro masculino, pero su directora es una mujer a la que todos ustedes, todos vosotros conocéis, que es Saray Prados Bravo. Claro, hasta aquí lo fácil, presentar al grupo Bitenors. El problema viene ahora cuando toca explicarles el repertorio que van a cantar. Miren ustedes que es fácil, pues no sé, los campanilleros, dime niño de quién eres, todo vestidito de blanco. No, yo no sé. ¿Rebeca dónde está? ¿Dónde está Rebeca? Claro, se ha escondido. ¿Dónde está? Porque ya sabéis, los que sois habituales y tenéis la paciencia de aguantarme y de aguantarnos a todos en este Domingo de Lázaro, que Rebeca y la directora del coro se empeñan en usted, señor rector, con el español yo sé que va avanzando año a año y cada año nos entendemos mucho mejor, pero yo no veo manera de traducir estas cosas que a mí me... Bueno, a ver, primera actuación del grupo Bitenors al que vamos a recibir enseguida. Bueno, una en catalán, Marian Matren, del Llibre Vermell, o traducido del catalán, el Libro Rojo. La segunda en latín, que es Ubi Caritas, es de Lleida. Yo creo que Ubi Caritas se traduce algo así como donde está el amor. Y la tercera es fácil, la tercera es un Ave María, en concreto el Ave María de Bibel. Si les parece, recibimos con un aplauso a Bitenors y a su directora.
las fáciles de interpretar y las fáciles de presentar. Directora, es que no hay altavoces ahí, entonces vosotros oís, pero ya no. Directora, ¿les puedo contar un secreto a los espectadores? Es que he estado en el ensayo, ¿no?, previo, cuando estaba la puerta cerrada, y a mí me parecía que sonaba muy bien. Digo, esto es una maravilla, pues no, la directora es muy seria, es muy severa, les tiene así en do sostenido, les tiene firmes a todos. Claro, el resultado es esta maravilla. ¿Por qué no les aplaudimos? Bueno, y llega el momento de confirmar, porque ya está anunciado el nombre del premiado, y realizar la entrega del cofrade, del capuchón. No tengo sobre, a mí me gustaba mucho, ¿no? Venía Héctor, ¿no?, me ayudaba, abríamos el sobre, leíamos como si no lo supiera nadie y tal. Bueno, ya sabéis, desde hace unos días la Hermandad confirmó oficialmente que nuestro premiado de este año es don Ignacio Hernández Redondo. Ignacio, al que muchos de nosotros conocemos desde hace tantos años, aunque no los tengamos, es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Valladolid y ha sido durante muchos años, dice el guión, conservador del Museo Nacional de Escultura de nuestra ciudad. No solo destaca por su gran trayectoria profesional, sino también por su inestimable colaboración con numerosas cofradías de nuestra ciudad. Durante todos los años que ha sido conservador del Museo Nacional de Escultura, ha compartido su profundo conocimiento impartiendo muchas charlas y ofreciendo su valioso asesoramiento en el cuidado, mimo y conservación de nuestras sagradas y amadas tallas. Siempre nos ha transmitido su gran amor y sensibilidad a lo que significa para él nuestra Semana Santa. Ha escrito en varias ocasiones sobre la escultura procesional y, entre otros, ha dado el pregón, ha pronunciado el pregón de las cofradías de Jesús Nazareno y del Cristo de la Luz. Por todo ello, la Junta de Gobierno de la Real y Venerable Hermandad de la Preciosísima Sangre de nuestro Señor Jesucristo ha considerado este año que don Ignacio Hernández Redondo es merecedor del premio Lázaro Gumiel tras la demostración de su compromiso con su trabajo todo este tiempo y con la Semana Santa de nuestra ciudad. Entregan el premio Carolina del Bosque, concejala de Juventud, y Daniel Guerra, hermano mayor de nuestra cofradía. Recoge el galardón don Ignacio Hernández Redondo. Gracias, Ángel, por tu cariñosa presentación. Buenas tardes, mi saludo más cordial al hermano mayor y Junta de Gobierno de la Real y Venerable Cofradía de la Preciosísima Sangre de nuestro Señor Jesucristo, organizadora de este acto, al rector del Real Colegio de San Urbano, que tradicionalmente lo acoge, representantes del Ayuntamiento de nuestra ciudad, de la Junta de Cofradía de Semana Santa, a los cofrades y amigos de esta y otras cofradías, y a todos ustedes por tener la diferencia de acompañarnos en esta tarde de domingo. Como no puede ser de otro modo, mis primeras palabras tienen que ser de agradecimiento a la Cofradía de la Preciosísima Sangre y en particular a las personas que hayan propuesto mi nombre y al jurado encargado de examinar los méritos de los candidatos, que han estimado que los míos son merecedores de este galardón, que cuenta ya con un reconocido prestigio en nuestra Semana Santa alargado en las 20 ediciones anteriores. Para ser sincero, y créanme que no lo digo por cumplir, debo reconocer que a mí me asaltaron serias dudas cuando me llamó el hermano mayor y me comunicó el premio de la idoneidad de mi persona para este galardón, sobre todo, más aún cuando repasé la lista de premiados, prácticamente todos viejos conocidos y muchos de ellos también buenos amigos. Todos han sido auténticos pilares en aspectos como el conocimiento, la difusión o la conservación de nuestra Semana Santa. No digamos cuando el premio ha sido otorgado a una institución como la Fundación de las Edades del Hombre, a la que su CEO creo que ha bajado un poco el nivel, pero bueno,
ganadora del último año, con la que me siento honrado de seguir colaborando prácticamente desde sus primeras ediciones e incluso en la actualidad, a pesar de llevar ya personas jubilados con mayor cercanía, lo cual para mí es una gran alegría. Por cierto, un pequeño paréntesis, dado que tengo el micrófono delante y una audiencia que me escucha, a quien no haya tenido ocasión de hacerlo, no me resisto a recomendarle la visita en Zamora de la exposición Esperanza de las Edades, porque es realmente formidable. Por lo que a mí respecta, ciertamente mantuve una estrecha relación con el mundo de la Semana Santa a lo largo de las algo más de 4 décadas en las que se desarrolló mi vida laboral en el Museo Nacional de Escultura. Bueno, atendiendo a las cofrades que allí iban pues, para los montajes de Semana Santa o simplemente a visitar la colección permanente, dando conferencias organizadas por las cofradías o la propia Junta de Semana Santa o incluso publicando trabajos sobre la escultura profesional, que siempre fue uno de mis temas favoritos. Incluso, y lo digo un poco como anécdota, tuve la satisfacción de ver una foto mía como cartel de la Semana Santa. Probablemente no lo sabía nadie. Y vamos, con seguridad que no lo sabía nadie. Fue en el año 1982 y el motivo fue el entierro de Juan de Juni, que se encuentra en el Museo Nacional de Escultura. Y digo que no lo sabía nadie porque en el cartel ni siquiera se puso que la foto era mía, eran otras épocas. Entonces, bueno, supongo que las cosas eran como mucho más espontáneas. Desde la Junta de Semana Santa se solicitó una foto al museo. Entonces no había ni siquiera, porque luego sí que lo ha habido, un fotógrafo profesional que atendía esas labores, y que hacía las fotos era yo también. Y entonces hice la mejor foto que pude del entierro de Juan de Juni, en aquella época en la que todavía revelábamos los carretes, que no era tan fácil como ahora, ¿no? Sobre todo por cuestiones de iluminación. Y bueno, me satisface reconocerlo, porque no tiene nada que ver, que no ponga mi nombre, pero me satisface ver en el libro de los carteles de la Semana Santa esa foto que yo hice en el año 89. En todo este tiempo de mi estancia en el museo, mi papel se ha ido montando a lo que requerían las distintas personas que estaban en la dirección del centro y también a lo que el propio sistema iba demandando, porque con el paso de los años la normativa de los préstamos se fue haciendo más compleja, no solo de la Semana Santa, sino en general, y requería la presencia de un técnico, aparte, lógicamente, de la supervisión de la dirección. En mi caso, la participación en este proceso fue especialmente intensa en mis últimos 10 años en el museo, hasta unos meses antes de mi jubilación, y fue así porque, a diferencia de la etapa anterior a estos últimos 10 años en las que nos turnábamos entre los conservadores, con lo cual estábamos más o menos cada 4 o 5 años pendientes de los pasos, la dirección en ese momento me pidió que me ocupara de ello todos los años, basándose en mi mayor cercanía al tema y al ambiente de la Semana Santa, y yo acepté a sabiendas de que para mí no sería fácil. Desde luego estoy seguro que más problemático para mis compañeros. En fin, para todos es un trabajo costoso. Es indudable, por la propia singularidad de la Semana Santa, el hecho de implicar la salida a la calle, siempre igual que ocurre con las cofradías, pendientes de lo que ocurre con los pronósticos del tiempo, en fin, la expectación que genera la propia Semana Santa y que carga todavía más de responsabilidad a los que tienen que decidir o no la salida a los pasos. Pero digo que para mí creo que era particularmente complejo por mi condición vallisoletano que siempre he tenido a gala, y sobre todo porque viví la Semana Santa con la mayor intensidad en la niñez y durante mi juventud, y eso, como todos ustedes saben, deja impronta para toda la vida. De hecho, ya conocía, ya había hecho algún año y había vivido en más de una ocasión algunas situaciones en las que se me planteaba un cierto conflicto de intereses. En cualquier caso, pensé que podía hacer un servicio a la Semana Santa y también a mi centro, que podía limar las fuerzas si se presentaban, y acepté. Andando el tiempo, reconozco que esa situación, sobre todo en aquellos años difíciles en los que tuvimos que soportar prácticamente una suspensión tras otra del Viernes Santo, eso me fue produciendo un desgaste y en gran medida también producido por mi forma de ser. Ya les digo que nada tendente a vivir las cosas de forma despreocupada, sino más bien todo lo contrario. Y al final empecé a sentir, por diversas circunstancias, fundamentalmente de orden interno dentro del museo,
serían largas de contar y que además ahora ya carecen de importancia, pues que debía hacerme a un lado y dejar a los siguientes. Por eso, mi última Semana Santa en el museo ya no me encargué de los préstamos porque yo mismo los solicité ante mi inminente jubilación. Por eso hoy me siento doblemente agradecido al ver que se han acordado de mí cuando hace ya unos años que me convertí en un espectador. Me olvidé pensar que pude ser útil, pero sin dejar de opinar que yo estaba cumpliendo con mi deber esencialmente. Y aunque fuera con el mayor afecto por la Semana Santa, sé que hay un buen número de personas que dedican una parte de su tiempo a su cofradía, de su tiempo libre, y seguramente lo merecen más que yo. Creo que con la creación y el mantenimiento de este premio, la cofradía ha logrado su objetivo de poner en relieve la figura del escultor Genaro Lázaro Gumiel, autor del Cristo crucificado que tienen como titular. Como todos ustedes saben, la preciosísima sangre, creada en 1929, primero acompañó el Cristo de los Carboneros, propiedad de la Cofradía de las Angustias, y posteriormente el gran crucificado de Juan de Juni, que se encontraba en el convento de Santa Catalina, vio y luce espléndido en el presbiterio de la iglesia de San Pablo. En ambos casos fueron problemas de conservación, las grietas y el posible efecto de la humedad los que determinaron que se sintiera la necesidad de cambiarlos. Es decir, estos problemas de la conservación se han vivido siempre, no solo en este tiempo. Pero aparte de ello, los cofrades también, lo creo firmemente, sintieron el deseo de tener su propia imagen y ganar en la independencia. Así que se encargó a Lázaro Gumiel una nueva talla, notablemente inspirada en la pieza de Juan de Juni, que supone un hito en nuestra Semana Santa, pues fue la primera obra que podríamos denominar contemporánea, se estrena en 1953, en una celebración como la nuestra, que creo siempre ha sido bastante reacia a la incorporación de tallas de nuestro tiempo por la cantidad y enorme calidad de lo que podemos denominar escultura histórica. Sinceramente, siempre me ha parecido comprensible que las cofradías quieran tener sus propias imágenes. De hecho, hay varios ejemplos que pudieron ser polémicos en un principio y hoy ya están consolidados. Con esto no estoy afirmando que deberíamos sustituir a la escultura antigua, nada más lejos de mi intención. Entiendo que hay diferentes procesiones y que ambas opciones pueden convivir, como de hecho hoy se hace. Por lo que respecta a los pasos históricos, siempre he defendido su presencia en la calle, y lo hago por respeto a lo que representan para sus cofrades, pero también por motivos artísticos y estéticos. En mi opinión, la contemplación del paso requiere movimiento y el entorno de todo lo que conlleva el uso procesional y que forma esa variedad de patrimonio artístico que se denomina patrimonio inmaterial, reconocida por todos los organismos, incluida la propia UNESCO. Lógicamente, también creo que debemos extremar las precauciones, como de hecho se procura hacer para evitar cualquier deterioro, aunque eso conlleve una disciplina que cuando llega el momento hay veces que resulta difícil de aceptar. Genaro Lázaro Gumiel dedicó toda su vida al arte de la escultura, a pesar de que su familia no contaba con antecedentes en este caso. Había nacido en una pequeña localidad zaragozana en el año 1901, en fin, pasó su infancia en Aragón y ya prácticamente terminada la adolescencia, marcha a Madrid, donde empieza a acudir a aprender, a perfeccionar esa afición que él tenía desde niño, pues en diversas academias, incluida la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Sin embargo, tenía que ir incluso en horario nocturno porque para poder sostenerse tuvo que trabajar en otros oficios, en diversas empresas como Estatal Eléctrica o maquinaria de ferrocarril. Terminada la Guerra Civil, establece su taller en Madrid, trabaja con frecuencia también en la localidad de Arenas de San Pedro. Fue un artista que pretendió siempre recuperar la dignidad del oficio de imaginero, en el sentido histórico, porque en aquel momento estaban muy en boga fórmulas seriadas como las impuestas por la Escuela Francesa de San Sulpicio o los talleres de Olot y Sarriá en España. De hecho, él colabora con el reconocido taller madrileño de la Casa Granda, que propugnaba las mismas ideas, que tuvo una notable intervención en la decoración del Santuario Nacional de la Gran Promesa en nuestra ciudad y en la que Lázaro Gumiel también participó. En Valladolid, por tanto, era un escultor conocido cuando se le encarga el Cristo de parte de esta cofradía,
tanto en la ciudad como en la provincia, ya que había realizado otras imágenes como el San Pedro regalado de la iglesia de Salvador o el Cristo entronizado que realizó para el convento de Carmelitas de Tordesillas y hoy se encuentra en el convento de los Carmelitas de Medina del Campo. Pocos años antes de hacer este Cristo, concretamente en 1947, su vida había dado un giro decisivo cuando decidió adquirir el castillo del municipio de La Colosera, en Badajoz, donde residió hasta su fallecimiento en 1977, es decir, los últimos 30 años de su vida. Esta localidad, ubicada en la frontera con Portugal, despertó un enorme interés en estas fechas cuando una niña de 12 años, de nombre Marcelina, afirmó haber visto a la Virgen vestida como Dolorosa sobre un castaño en un lugar cercano al pueblo, relatándose en la propia localidad varios sucesos extraordinarios. Lázaro Gumiel decidió conocerlo de cerca y terminó adquiriendo el castillo tras restaurar una parte para su vivienda y taller, creó una escuela para enseñar el oficio y colaboró decisivamente en la fundación del santuario de Chandavila, que era como se llamaba el lugar de las apariciones, y donde reposan sus restos con la inscripción, sus fechas vitales y la inscripción, el escultor de la Virgen, pues fue quien donó la imagen titular de este monasterio. En este mismo monasterio tiene incluso una pequeña dependencia dedicada a él, con 14 esculturas y 2 monumentales dibujos a carboncillo de la elevación y el entierro de Cristo, que muestran ese concepto monumental de la figura que realmente marca su estilo. Los testimonios de los habitantes de este lugar le describen como una persona de profundos valores humanos y sincera fe cristiana, culto, de gran talento, sencillo, delicado y muy caritativo. De su bondad es buena prueba que ayudaba a los necesitados sin tener en cuenta su condición o procedencia. Lo mismo ayudaba a los jóvenes seminaristas sin recursos para financiar sus estudios, que buscaba trabajos a personas represaliadas tras la guerra civil para que pudieran reconstruir su vida, y eso en aquel momento podría ser incluso comprometido. Era también poco dado al lucimiento y al parecer muy reservado. De hecho, él se definía a sí mismo como un hombre isla. Pienso que el encargo de esta cofradía tuvo que suponer para él una gran satisfacción, pero también algo de sacrificio. En primer lugar, un ejercicio de humildad. Conocía Valladolid y seguro que estaba al tanto de su reconstruida Semana Santa. Por tanto, tuvo que ser consciente de estar haciendo una obra para una celebración que siempre ha tenido en la calidad de su escultura una de sus más renombradas virtudes, y que hasta entonces no había incorporado tallas de su momento vital. Todo artista que se precie quiere mantener para la posteridad su forma de trabajar, su modo de entender el arte. Seguro que lo valoró como una gran oportunidad, pues fue un artista siempre preocupado por recuperar el prestigio del oficio de imaginero, como he dicho antes. Por eso pienso que no le tuvo que resultar fácil renunciar de modo notable a su estilo, aunque fuera para seguir entre uno de los más grandes de todos los tiempos, como fue Juan de Judeo. La segunda reflexión que le sugiere el crucificado es la gran capacidad que tenía para tallar, que se hace evidente en que al parecer solo se ayudó con las fotos que le enviaron cofradía, sin el auxilio de máquinas de puntos. Esto supone, por otro lado, un argumento más para certificar, y así se ha publicado en varias ocasiones, que no fue un mero copista. La última reflexión que de nuevo nos lleva a su humildad es que tuvo que ser consciente de las críticas que se pudieran producir en un primer momento a las formas demasiado potentes, demasiado atléticas del Cristo. Pero es que ese era su concepto de la figura, y no hay más que ver los bocetos a carboncillo de su pequeño museo en el santuario de Chandavila. A pesar de todo, según consta en la historia publicada por la cofradía, accedió años después a retocar la imagen, rebajando esa complexión hercúlea para seguir el deseo de los cofrades. Pienso que todo lo expuesto debe llevarnos a valorar en su justa medida lo que supuso el encargo y el papel que tuvo Lázaro Gumiel en la imaginería del siglo XX. Indudablemente en este campo merece estar entre los más destacados de su tiempo, como demuestra también la proyección internacional de su obra en diversos países de Hispanoamérica como México. Quisiera terminar con ya muy brevemente, como una referencia histórica y iconográfica que creo muy adecuada para un templo como el que estamos, dedicado a la Virgen, y que siempre me recuerda a la vocación de esta cofradía. Con independencia de la representación del Calvario por la Virgen y San Juan, que desde siglos atrás estaba consolidado como imagen icónica de la Pasión, y en el caso del crucificado, de toda la religión cristiana,
Desde finales del siglo XIII y sobre todo a lo largo del XIV comienza a producirse un enriquecimiento automático en la escultura europea que paulatinamente va incorporando otros episodios de la pasión. Creo que la iconografía que mejor representa este proceso, por su gran frecuencia, es la que denominamos piedad, que escenifica, como todos saben, el momento en que la Virgen acoge a Cristo en sus brazos tras ser descendido de la cruz. Según podemos sospechar por las obras conservadas, el tema llega a la escultura castellana a través de una serie de piezas en piedra policromada, en las que se ha discutido si sean importadas de Centro Europa o por escultores de ese origen realizadas en España. En cualquier caso, eran piezas a las que se concedía el mayor valor, relacionadas con el encargo de los reyes para donarlas a grandes prelados y caracterizadas por su gran elegancia, incluso a la hora de presentar a la Virgen como una joven, casi una niña, abrumada pero contenida. Afortunadamente conservamos en Valladolid dos esculturas de estas características. Una de ellas en el Museo Nacional de Escultura procedente del Monasterio de San Benito el Real y la segunda en la iglesia parroquial de Villanueva de Duero, a la que llegó tras la desamortización de la desaparecida Cartuja de Aniago. Hace unos años se restauró esta segunda imagen y sobre el velo de la Virgen aparecieron las gruesas gotas de sangre de Cristo que habían caído sobre María al estar de pie junto a la cruz. Es decir, con este recurso, que es polícromo y no escultórico, y eso nos da muestra de la importancia de la policromía en nuestra escultura, el artista quiso enfatizar el mensaje de la obra que pretende mostrar al fiel el sacrificio de Cristo hasta la última gota de su sangre y el papel corredentor de la Virgen, cuya figura adquiere, a partir de este momento, una relevancia mayor. Para dar testimonio público de esta devoción nació esta cofradía, que dentro de pocos años ya será centenario. Esperemos que podamos reunirnos todos para celebrar. Y reitero mi agradecimiento también por escucharme hoy.